con la siguiente? Esto ha cogido ritmo, ¿eh? A ver, os voy a presentar la siguiente ponencia. Tiene dos personas de CMC Markets. Sara Carbonell, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, tiene más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Comenzó su carrera profesional en el área de banca privada de distintos bancos internacionales. Después ha continuado su andadura profesional en una gestora de fondos internacional. Se unió al equipo de CMC Markets en el año 2009, donde comenzó como responsable de fidelización de clientes. Actualmente es la Relationships Manager de la Oficina de España. Colabora activamente en diversos medios de comunicación, doy fe de ello, analizando los mercados financieros desde el punto de vista macro y también fundamental. Ella va a participar, pero también viene acompañada de otro de sus compañeros, José Luis Herrera. No sé si vas a subir después o ahora, pero bueno, yo te presento. José Luis también colabora habitualmente en distintos medios de comunicación, doy fe de ello. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, ha trabajado en mesas de derivados de diferentes compañías en el ámbito nacional e internacional, desempeñando siempre funciones relacionadas con los mercados financieros. Actualmente es Client Services Team Leader y analista de mercados de CMC Markets, colaborando, como digo, en distintos medios, tanto en prensa como en radio y en prensa online. Bueno, son dos grandes profesionales sponsorizados por CMC Markets. Nos van a hablar sobre el dólar antes de las elecciones y también, ojo, divisas exóticas. José Luis, con pares de divisas no convencionales, también hay oportunidades ahí. Y Sara en el dólar y la FED. Recorrido hasta las elecciones en noviembre. Interesante, promete mucho. Gracias, se oye bien, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, como siempre, por la presentación. Bueno, como bien ha dicho Susana, pues yo soy Sara Carbonell y soy la directora de Relaciones Institucionales de CMC Markets. Llevo ya muchos años en esto del mundo de los CFDs, que bueno, yo creo que es el mejor vehículo para invertir en Forex. Y bueno, para nosotros siempre es un placer estar en el Forex Day y también agradecemos a la organización que nos invite todos los años. Ya estuvimos el año pasado. Y hoy lo que queremos hacer mi compañero José Luis y yo, José Luis es el responsable del equipo del departamento de clientes de CMC y es un experto además en análisis técnico, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos hoy un poco contaros es yo daros una perspectiva más macro, como solemos hacer siempre los dos, ¿no? Un poco, sé que habréis tenido muchas ponencias a lo largo bueno, pues de todo el día que se ha hablado del dólar y de todo el tema de la FED, especialmente por los datos que vimos la semana pasada. Y bueno, yo os voy a dar un poquito mi visión, ¿no? Como siempre, bueno, recordaros, como la operativa normalmente en Forex, como os decía, yo creo que el mejor vehículo para llevarla a cabo es a través de CFDs. Recordaros que es un producto que tiene apalancamiento, ¿no? Entonces, que es un producto arriesgado. Y también, como yo soy economista y lo que os voy a dar al final son opiniones de cómo está el panorama macro, bueno, pues que sepáis que estas opiniones no son corporativas, son mis propias opiniones, ¿no? Y bueno, si os parece, empezamos ya. Esto es, he querido empezar con un gráfico de corto plazo realmente, pues si os fijáis está en velas de 4 horas del US Dollar Index, ¿no? Bueno, no, supongo que conocéis el instrumento, el Dollar Index, pues realmente lo que hace es medir el dólar frente a 7 divisas, las más principales, ¿no? Frente al euro, frente al yen, frente al dólar canadiense y bueno, pues nosotros lo cotizamos con CFDs y yo creo que es una buena forma de acceder a lo que es operar en Forex, operar en dólares, pero no con el par más utilizado habitualmente, que es el euro-dólar, que luego lo veremos de todas formas. Pero, bueno, yo los quería preguntar lo primero, seguro que si a vosotros os ha pasado lo que nos ha pasado probablemente a todos cuando hacemos trading, que es cuando algo se tiene muy claro y tenemos una tendencia, en este caso no primaria, de corto plazo, pues tan clara, con unas expectativas que las encuestas de Bloomberg pues decían que la mayoría de encuestados y de analistas pues apostaban por una subida de tipos de la FED y de repente cuando ya tienes todo tu trade hecho y todo tu trade planeado y lo ves todo claro, pues te saca el gráfico un velón así, ¿no? Supongo que sabéis todos esta vela a qué corresponde. Es del viernes pasado.
bueno, supongo que os hacéis una idea, fue cuando salió el dato de empleo americano de mayo, que no es que fuese peor de lo esperado, es que fueron, si no recuerdo mal, 38.000 empleos creados cuando se esperaba 100 y pico mil, ¿no? Esto realmente ha cambiado completamente el panorama ahora mismo respecto a la posible subida de tipos de la FED y respecto a la incertidumbre. Incluso yo, casi para hacer esta presentación, pues ahora cambia todo, ¿no? Fue un poco un día de vértigo el viernes pasado. Es cierto que después, esta semana hemos conocido el dato de peticiones de subsidio por desempleo y bueno, yo creo que ha compensado un poco y ha calmado los ánimos. Pero realmente, bueno, comentaros también que cuando te sale una vela así, esto, lo que tenemos que hacer en trading, yo ahora no os voy a hablar de estrategias de trading, porque además, como os decía, José Luis es un experto en análisis técnico y os va a dar oportunidades y os va a hablar de divisas exóticas y un poquito más centrado en lo que es la operativa, pero sí comentaros que esto es muy habitual en el mercado de Forex, sobre todo cuando salen datos, y esto, para que no te pille y te saque del mercado de malas formas, por decirlo de alguna manera, lo que hay que hacer es una gestión monetaria. Os lo digo porque luego hay un workshop y si queréis pues podéis venir a nuestro stand y podemos hablar un poquito de gestión monetaria y que sepáis también que nosotros en CMC Markets damos mucha formación, precisamente por lo que hablábamos del tema del riesgo de los CFDs a nuestros clientes sobre la gestión monetaria, ¿no? Es decir, esto no es algo malo, entre comillas, te va a saltar el stop loss, pero bueno, lo que es importante es que haya un stop loss puesto, ¿no? Bueno, si os fijáis, esto es un gráfico que demuestra que realmente el mercado, que se mueve por expectativas, tenía más o menos claro que la subida de tipos iba a llegar y realmente cuando sale ese dato ahora todo hace que se tambalee, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el empleo es una de las medidas más importantes de la salud de una economía. Yo siempre que hago una presentación, pues más o menos casi siempre hablo de las mismas variables, que son el PIB, el empleo y la inflación, ¿no? Y realmente, si es verdad que el empleo americano no está creciendo como debería crecer y si ese dato es así, que realmente, como os digo, luego la semana siguiente, esta semana, se ha compensado un poquito con el de peticiones por subsidio, realmente la salud de la economía americana no estaría en plena forma como para llevar a cabo la subida de tipos, ¿no? Que, como sabéis, pues la FED y especialmente Janet Yellen, entre comillas, está empeñada en llevar a cabo también por un poco dejar el intervencionismo que tienen los bancos centrales y dejar a la economía pues correr por sí misma, ¿no? Pero claro, si no hay empleo, significa que no hay consumo, con lo cual no hay crecimiento y llevar una subida de tipos a cabo lo que va a implicar es que todo eso empeore todavía más, ¿no? Porque al final la financiación va a ser más cara. Como sabéis, el efecto que va a tener en la renta variable va a ser salida de capitales de la renta variable, especialmente capitales extranjeros, porque nos va a costar más comprarla, ¿no? Y bueno, ahora veremos el efecto sobre las materias primas, porque tengo que decir que sobre todo en los últimos años, si hablamos de dólar, es casi imprescindible hablar de petróleo, ¿no? Que de hecho ha sido uno de los motivos por los que la FED no ha podido ir llevando a cabo los planes que de verdad tenía cuando comenzó con el tapering, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora realmente el periodo que estábamos viendo antes. Esto es un gráfico ya de largo plazo, porque si os fijáis el año empieza aquí, ¿no? Este es el par euro-dólar, que realmente, como sabéis, es el más utilizado también para medir cómo está el dólar, ¿no? Realmente, cuando se habla de apreciación de dólar, depreciación de dólar, normalmente lo que se utiliza es este par. Pero yo quería poneros el otro para que sepáis que se puede operar con otro tipo de activos también y que realmente está medido frente a todas las divisas principales, ¿no? Este trocito de aquí, como veis, todo esto, que es la caída del euro, corresponde al periodo del gráfico anterior, con lo cual tiene una concordancia, ¿no? Aquí el euro estaba cayendo, pues por lo que hemos hablado, porque se estaba apreciando el dólar, porque el mercado descontaba esa subida de tipos. He puesto un cuadradito, como si no hubiese pasado ese dato, que nos estropea todo el gráfico, y realmente, si veis, pues la tendencia, lo que el mercado estaba descontando y la tendencia natural, que es lo que ahora quizá ha cambiado un poco la perspectiva, y sobre todo con el Brexit, que ahora hablaremos de esto, era de una tendencia de caída. Ojo, porque muchos analistas a veces, y sobre todo el año pasado, se hablaba mucho de llegar a la paridad. Ojo también con eso, porque yo creo que a lo mejor unos niveles adecuados para el par euro-dólar podría ser situarse más o menos, pues a lo mejor en 1,6, entre 1,6 y 1,7, pero realmente un dólar tan fuerte como si se llegase a la paridad, yo creo que no sería bueno para Estados Unidos, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Este es el gráfico ya con la información real, ¿vale? Sin el cuadradito en blanco. Como veis, esta es la vela del dato del viernes, que volvemos a lo mismo. Probablemente los que tenían un trade cortos de euros apostando por la apreciación del dólar, pues el mercado les sacó, ¿no? Si os fijáis, ya más en el largo plazo, desde diciembre del año pasado, es cierto que el par se estaba moviendo en un canal
alcista que tiene esta anchura, ¿no? Y que en un momento determinado intenta romper cuando las expectativas disminuyen un poco en febrero, pero realmente siempre va corrigiendo, ¿no? Aquí, cuando estábamos en este momento, antes del dato de empleo, realmente lo que estábamos esperando, una estrategia posible que se podría hacer desde un punto de vista de análisis técnico, es romper por fin el canal a la baja, que más o menos está en este nivel, y se podría esperar quizá una caída, si esa subida de tipos tiene lugar, que, pues como decíamos antes, tendría la amplitud de, más o menos, pues debería tener la misma amplitud del canal, que como veis estamos hablando de niveles de 1,06, ¿no? En Europa, a nosotros, pues realmente nos vendría muy bien una apreciación del dólar. Lo que hay que pensar desde un punto de vista económico, quizás social, es si eso es responsable para el resto del mundo, ¿no? Nosotros en Europa, lo hemos dicho, se ha dicho siempre, buscamos un euro débil, ¿no? Porque, como sabéis, la política de Mario Draghi pues, pasa por ahí, hay un exceso de liquidez brutal. Y lo que nos pasa ahora mismo, que esto ya sí que es una opinión personal, es que yo creo que los bancos centrales se están fijando demasiado en inflación, es decir, en inflación, debilidad de la divisa, pero realmente, bueno, no sé si sabéis la diferencia entre un problema estructural y un problema coyuntural, ¿no? Cuando una economía tiene problemas temporales, pero que realmente se pueden solucionar, hablamos de problemas coyunturales, pero cuando ese problema persiste en el largo plazo, es decir, es algo intrínseco a esa sociedad, porque al final la economía tiene mucho de social también, es decir, no es matemáticas 2 más 2, hay que tener en cuenta muchísimas piezas de un puzzle y que todas están interconexionadas. Cuando eso ocurre se llama problema estructural, con lo cual los países lo que tienen que implementar son reformas estructurales. No sé si sabéis que esta semana ya muchos bancos alemanes, creo que fue Commerzbank el último que lo dijo, que están ya dispuestos a guardar su dinero físicamente en bóvedas, porque claro, les cuesta dinero guardarlo en el BCE, ¿no? Y ¿qué pasa? Que esto se hace para que ellos presten, pero es que no quieren prestar, porque realmente desde un punto de vista de riesgos y demás y de balance, ahora mismo no hay crecimiento, con lo cual para eso los países lo que tienen que implementar son reformas estructurales, como por ejemplo ocurre en España, que tenemos un nivel de desempleo muy alto, pero que realmente no son datos reales, porque hay una economía sumergida brutal, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista como economista, uno de los problemas estructurales que tiene España es la economía sumergida, ¿no? Mucha gente sí trabaja, pero realmente no cuenta como empleo porque realmente no lo declara, ¿no? Ante este escenario, pensando en la FED, para Europa, pensando en nosotros, realmente a nosotros nos vendría bien, y hasta que conocimos este dato de empleo teníamos la perspectiva, o sí podíamos pensar con mayor probabilidad que iba a haber esa apreciación de dólar. Se podría a lo mejor plantear una estrategia con la anchura del canal, pero es verdad que ahora las cosas vuelven a estar en una situación de más incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Entonces vamos a analizar un poquito de aquí al medio plazo, porque además en Forex es difícil hablar de largo plazo porque realmente estamos en entornos donde casi estamos entrando en una guerra de divisas. Eso lo dijo el otro día Shinzo Abe en la reunión del G8, que es a lo que no quiere llegar, pero realmente muchas veces se está llegando en los últimos años, porque las divisas realmente están siendo intervenidas por los bancos centrales y no están llegando a ese tipo de cambio que tienen no de forma natural, sino que están muy intervenidas. Y eso es lo que realmente en una economía eficiente no debería ocurrir, ¿no? Lo que le pasa a Estados Unidos ahora, para empezar, los frentes abiertos que tiene, para mí el más importante es el Brexit. Es algo que llevamos hablando ya bastante tiempo, pero ahora empieza a acercarse el momento y empezamos a ponernos quizá más nerviosos, ¿no? Si realmente hubiese Brexit, y además es difícil de saber porque las encuestas son muy mixtas y son casi al mismo nivel, es decir, casi tiene la misma probabilidad que ocurra o que no ocurra, ¿no? Aunque es verdad que muchas empresas británicas, como Marks & Spencer o Vodafone o BT, advierten, ojo, por favor, votemos con cabeza porque esto puede perjudicar mucho, ¿no? a nuestra economía. ¿Qué pasa si ocurre un Brexit? Pues que la libra va a caer en picado. Se habla de niveles hasta del 20%, de llegar, incluso hay analistas que hablan frente al dólar de llegar a 1,20, ¿no? Eso significaría, significaría tener una apreciación de dólar impresionante sin haber hecho la subida de tipos, con lo cual la FED se tiene que plantear ahora. De forma responsable, lo lógico sería esperar a ver qué pasa con Brexit. Si al final no hay Brexit,
poder llegar a hacer a lo mejor la subida de tipos que tiene pensado hacer, porque yo creo que lo tiene muy claro, pero ojo, ahora tiene otro escollo en el camino, que es esto, ¿no? Pensar que en el caso de Gran Bretaña la depreciación de la libra sería tan grande que eso implicaría, dices, bueno, realmente cuando una divisa está depreciada entonces subirían las exportaciones. No es el caso, porque si hubiese un Brexit lo que habría serían muchos acuerdos que se romperían con el resto de Europa, no facilidad para llevar a cabo estas exportaciones, con lo cual al final lo que habría es una situación muy complicada, casi de estanflación, es decir, de no hay crecimiento porque no podemos hacer o llevar a cabo acuerdos comerciales y demás, y además tenemos una divisa depreciada, ¿no? Subiría la inflación a niveles muy altos, pero realmente no se podrían subir tipos de interés, que es lo que se suele hacer cuando la inflación está alta, porque realmente no hay crecimiento, con lo cual al final sería un círculo que es una situación muy complicada, ¿no? Yo no sé si va a ocurrir o no, y desde un punto de vista quizá ya más social, pues bueno, quizá hay británicos que como lo ven, porque si algo han demostrado a lo largo de los años es que son perfectamente capaces y fuertes de salvar los escollos, y pueden pensar, bien, todo esto es un efecto de una temporada, por decirlo de alguna forma, pongamos un año o dos sufriendo, pero al final luego correríamos solos, que es lo que realmente estamos buscando, ¿no? En este sentido, Estados Unidos lo tiene complicado, y realmente hacer una subida de tipos pre-Brexit, antes del Brexit, sería quizá un poco arriesgado o no responsable, ¿no? Lo dejo ahí, no voy a emitir juicios de valor, pero quizá ahora mismo las cosas han cambiado un poco, ¿no? Y el nivel de incertidumbre es muchísimo más grande, ¿no? La situación de los emergentes, esto es muy importante, y esto Janet Yellen lo sabe, lo llevan hablando en diferentes reuniones y en diferentes comparecencias, pero realmente es muy importante, ¿no? Porque si tenemos un dólar demasiado apreciado o un poco apreciado, da igual, todos los países emergentes que se han financiado en dólares, lo que realmente les va a pasar es que su deuda se va a incrementar, ¿no? Y al final su contabilidad nacional pues se verá muy perjudicada. Esto es lo que se conoce como, ¿sabéis? Cuando te financias en otra moneda que se llama carry trade, muchos países emergentes realmente se financian en dólares. Con lo cual, a esos países que además ahora están sufriendo la disminución de precios de materias primas, y muchos de ellos viven de eso, porque luego ahora diferenciaremos. Hay emergentes y emergentes, pero hay países como Sudáfrica que realmente su divisa está asociada a la materia prima que produce y que tiene, que es de platino o paladio, y realmente esas economías se financian en dólares, con lo cual ya con la situación que tienen ahora, si encima hay una apreciación de dólar y una subida de tipos de interés, realmente la situación para esas economías va a ser brutal, ¿no? Con lo cual también volvemos un poco al tema de la responsabilidad, ¿no? Al final la FED, si lo pensamos, sería un poco como el Banco Central del mundo, ¿no? Porque es la primera potencia mundial y tiene que pensar en el resto del mundo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, sabéis que hay una correlación que ahora lo vamos a ver, porque en el crudo ahora, para mí hablar de dólar es inevitable hablar de crudo. No está siendo tan exacta, y ahora vamos a ver por qué, pero bueno, es el precio de las materias primas, ¿no? Al final realmente las materias primas se compran en dólares. Si el dólar se aprecia, me sale más caras comprarlas, con lo cual los precios de las materias primas tienden a bajar. Esto pasa especialmente, por ejemplo, con el oro y la plata, porque además el oro y la plata, además de esto, hacen mucho de activo refugio, ¿no? En el caso del crudo es verdad que hemos visto este año una corrección de todas esas caídas tan impresionantes que vimos el año pasado y desde mediados de 2014, pero desde un punto de vista realmente de demanda. Sabéis que la oferta no se ha modificado, en ninguna de las reuniones de la OPEP ha habido acuerdo, pero sí que es cierto que la Agencia Internacional de Energía, que es la que estudia y saca el dato de reservas de crudo todas las semanas, y es bastante fiable, empieza a ver que va a haber repunte de la demanda para el año que viene y para el 2017. Además de esto, ha habido incendios en Canadá que han hecho que la producción disminuyese, y también muchas complicaciones en Nigeria, y eso ha hecho que de verdad el precio del crudo se haya ajustado a pesar de esa apreciación del dólar que hemos visto durante por ejemplo, el mes de mayo, antes de ese dato que os he enseñado antes, que es el velón cuando se conoció el dato de empleo, ¿no? Una subida de tipos es peligroso, muy peligroso para estos países, y si encima tuviese una repercusión de bajada de precios en las materias primas, no ayudaría a mantener esos niveles de inflación. Que es cierto que en Estados Unidos, el último dato de inflación que se conoció,
en year on year es bastante bueno, ¿no? Porque si quitamos además los productos básicos, está por encima del 2%, con lo cual sí que es verdad que desde un punto de vista económico y de datos sí podría tener sentido hacer la subida de tipos, pero quizá no lo tiene desde el punto de vista, como os estoy explicando, pues de pensar en el resto del mundo, ¿no? De las consecuencias que esto puede tener en el resto del mundo. Y por último, la balanza comercial, es decir, un dólar apreciadísimo o un dólar que se aprecie, lo que va a hacer es que para nosotros, para el resto del mundo, sea muy caro comprar sus productos. A ellos les va a salir muy barato comprar, es decir, importar, pero a nosotros las exportaciones van a disminuir, ¿no? Con lo cual eso es complicado para mantener un equilibrio con la balanza comercial. Y esto es algo con lo que tiene que lidiar la FED antes de tomar la decisión de la siguiente, ¿no? Que realmente tarde o temprano ocurrirá. Simplemente es lo que tenemos que tratar de saber es si es tan cercana en el tiempo como pensábamos o se va a alejar un poquito más, ¿no? Compañías americanas que, por ejemplo, dependen mucho de la venta al exterior, pero no solo desde un punto de vista de exportaciones, sino de ventas del turismo, ¿no? De cuando vamos allí a compañías textiles, por ejemplo, como Ralph Lauren o Abercrombie, sufren mucho una apreciación del dólar. Está claro que sectores financieros van a verse muy beneficiados, los bancos americanos, que además ahora están tocados precisamente por el tema del petróleo, ¿no? Porque han prestado mucho dinero a compañías petroleras pequeñitas relacionadas con la extracción de crudo o de esquisto, que al final han quebrado, con lo cual ahora tienen que dotar provisiones por esos préstamos que probablemente sean incobrables, y ahora mismo es otro sector que está muy tocado. También es cierto que si nos ponemos en su punto de vista, yo puedo entender a los bancos, ¿no? Porque realmente su negocio al final es prestar y recibir prestado. Y con un entorno de tipos bajos, ese negocio es muy difícil de llevar a cabo. Es decir, si pensamos en que la economía tiene que ir sola, entendemos que ese sector financiero americano se va a ver beneficiado y eso, bueno, sería positivo, ¿no? Y luego si pensemos a nosotros en casa, todas las compañías españolas que tienen exposición en Estados Unidos, ¿no? Como puede ser Inditex o Acerinox, Ferrovial, Santander, todas esas empresas se van a ver beneficiadas de una apreciación del dólar. Con lo cual nosotros, desde nuestro punto de vista, quizá debemos verlo todo como espectadores, porque realmente a nosotros la apreciación del dólar sí que nos viene bien. Otra cosa son los emergentes y es cómo eso luego puede afectar al resto del mundo, ¿no? en términos económicos. Y luego tenemos las elecciones. Parece que está adrede puesta esta foto así. Me decía ayer un compañero, está muy enfadado Donald Trump y Hillary como muy amable, pero no ha sido aposta. He buscado y realmente es lo que he encontrado, ¿no? Esto para mí es muy importante dentro de la perspectiva de subida de tipos o no y de cómo va a afectar a toda la economía, porque como os decía un poco antes, si lo pensamos, Estados Unidos es un poco como el banco central del mundo, ¿no? Sin querer tiene una responsabilidad muy grande y no sé si sabéis, supongo que sabéis que Donald Trump es anti-Fed. Una de las cosas que dice que quiere hacer si llegase a ser presidente es cargarse la Fed y, por supuesto, hacer una subida de tipos, ¿no? Si esto ocurre, podríamos ver una situación muy complicada para Estados Unidos. Yo creo que es algo así como querer ser el dueño del mundo, ¿no? Porque realmente tendrían unos niveles de dólar muy altos que harían que, desde luego, no podrían vender al exterior. Quizá él cree que lo puede resolver es verdad que es una sociedad muy capitalista y es decir, internamente a través del consumo, ¿no? Pero realmente podría llegar al dólar todavía para el año 2017 a una apreciación que no es buena tampoco, ¿no? Que en economía es verdad que además no se puede decir todo tiene su cara y su cruz. Es como si decimos, el euro débil en Europa nos beneficia, sí, pero bueno, hasta unos niveles, ¿no? Porque luego todo son variables interconexionadas que se influyen unas a otras, ¿no? Entonces, en este sentido, otra vez volvemos a plantear lo mismo. ¿Qué va a hacer la FED? ¿Va a tomar decisiones antes de las elecciones o realmente después del Brexit puede tomar la decisión a riesgo de que luego llegue Trump al poder? Que no es tan descabellado, ojo, yo conozco gente que vive en Estados Unidos y dicen que tiene muchos adeptos, pero incluso latinos, gente mexicana que quiere votar a Donald Trump, con lo cual yo no lo veo tan descabellado, o sea, puede ocurrir perfectamente. Y esto cambiaría el panorama macro para el resto del mundo muchísimo, especialmente, insisto, para los países emergentes, ¿no?
en los cuales creo que él no se va a preocupar de ver cuáles son los efectos de una divisa que sea la más fuerte del mundo, etcétera. Con lo cual, eso al final afectaría al crecimiento de esos países, que a su vez muchos de ellos son demandantes de materias primas y de muchos bienes. Hay emergentes y emergentes, pero por ejemplo si pensamos en China, toda la ralentización de China es la que ha llevado a la situación que estamos ahora en parte con el crudo, porque realmente China es una economía importadora de crudo, la mayor del mundo, igual que de cobre. Con lo cual una situación así tendría un efecto dominó que realmente no sería buena, ¿no?, para los demás. Y claro, tenemos que pensar también en Japón, ¿vale? Este es un gráfico de largo plazo y al final es lo que os comentaba. Shinzo Abe en la reunión del G8, que además las conclusiones que yo las leí de la reunión tampoco, sinceramente, decían nada nuevo, pero lo que sí él tenía claro es que no quiere entrar en una guerra de divisas, pero que si lo tiene que hacer va a entrar. Yo creo que lo que pasa en Japón es un poco casi parecido a lo que pasa en Europa, porque están muy preocupados o quizá solamente preocupados por inflación y divisa débil. ¿Por qué? Porque Japón sí que es verdad que es una economía exportadora. Muchas veces está muy de moda lo de no, es que son exportadores. Es que en el caso de Japón es verdad, es una economía exportadora, pero luego hay otras economías que no son ni más exportadoras ni más importadoras. Por eso hablábamos, por ejemplo, con Estados Unidos de la balanza comercial, porque Estados Unidos realmente tiene un equilibrio, ¿no?, y además produce muchas cosas internamente. En el caso de Japón, Japón vive en gran medida, su economía depende de las exportaciones. Por eso quiere un yen débil, ¿vale? ¿Qué pasa? Que realmente desde diciembre lo que vemos es que el yen se aprecia frente al dólar y entonces la situación es caótica porque no saben muy bien qué hacer, ¿no? Japón es el primer interesado en que haya esa subida de tipos. Ahora mismo, cuando después de la reunión del G8, la decisión que ha tomado Shinzo Abe es no llevar a cabo la subida de IVA que tenía previsto, porque realmente, tal y como es el panorama, pues influiría todavía más en bajar en los niveles de consumo, ¿no?, con lo cual, por tanto, en el crecimiento. Hay que decir que a mí me llamó mucho la atención cuando leía las conclusiones de la reunión del G8, que solamente Reino Unido y Alemania hablaban que lo que había que hacer realmente eran reformas estructurales. Es decir, todo este intervencionismo de los bancos centrales, ¿hasta qué punto es positivo, ¿no? Y en ese sentido, sí que es cierto que si lo miramos desde ese punto de vista, la FED, yo puedo entender que quiera llevar a cabo, ¿no?, pues el plan que tenía establecido y decir es que los tipos de interés en una economía históricamente siempre han estado en niveles relativamente, no voy a decir altos, pero normales. Es decir, una economía que tiene tipos de interés al 0,25 es algo que no es natural desde un punto de vista económico. Es decir, algo estamos haciendo mal, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa en Japón. En el caso de que al final viésemos la apreciación del dólar, es decir, la subida de tipos, pues al final podríamos ver bueno, pues que en el caso de esta economía, porque el dólar yen es un par muy utilizado y es un par que mide muy bien la situación económica global, pues por fin podríamos ver que despega un poco en cuanto a exportaciones, ¿no? Pero realmente insisto que va a haber muchos países emergentes que se van a ver muy perjudicados. Y llegados hasta aquí, os quiero enseñar otra cosa, ¿no? Porque también, para que veáis que en economía todo tiene su cara y su cruz, ¿no? Esto es una ETF de Amundi que mide el MSCI Emerging Markets, es decir, bueno, pues una cesta de valores de economías emergentes, ¿no? La mayor parte, casi un 60% de la cartera está en Asia, Asia emergente y Asia desarrollada, y en valores sobre todo, o muchos tecnológicos, ¿no? Si os fijáis, realmente, bueno, nosotros la cotizamos con CFDs, que es una forma también, bueno, pues de que veáis que se puede acceder a todo un universo de inversión y, bueno, como no estás accediendo a la ETF de verdad, pues realmente te vas a ahorrar pues costes de gestión, etcétera. Esto es una forma de ver cómo está el panorama desde un punto de vista de renta variable, desde un punto de vista de renta variable en los emergentes, ¿no? Entonces, viendo esto, dices, bueno, pues realmente la cosa no va tan mal. No, claro, porque ahora mismo la divisa está depreciada. Entonces, todas estas empresas asiáticas están exportando y vendiendo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente a ellos, desde un punto de vista de beneficios, les está yendo bien, ¿no? Si nos fijamos ya desde un punto de vista técnico, toda esta caída que hubo en diciembre, tomamos un Fibonacci, por hacerlo sencillo, porque tampoco, como os digo, quiero yo daros ahora lecciones de operativa, y ya tenemos retrocedido el 61,8%, ¿no? Uy, perdón.
¿vale? Pero esto es renta variable, es decir, esto no mide cómo se quedaría este país con una apreciación fuerte de dólar, aunque algunas empresas se vean beneficiadas y es verdad que hay potencial, cómo se quedaría en cuanto a los costes financieros, ¿no? Que es lo que hablábamos antes en cuanto a deuda. Estas economías se financian en dólares y realmente al final, si hay un impacto grande en su contabilidad nacional, en su balanza, ¿no? en su balance, lo que va a hacer al final es que va a acabar afectando también a las empresas, ¿no? y sobre todo una depreciación tan grande de la divisa, lo que va a hacer, sí, bueno, dices, puede exportar, pero se pierde mucho poder adquisitivo, ¿no? para la sociedad. Con lo cual, lo digo porque es verdad que ahora hay analistas que están hablando de que todavía hay potencial o que empieza a haber mucho potencial en las economías emergentes, en Asia, y sí que lo puede haber. Y ya veis, se puede acceder realmente desde la plataforma, y lo hay, desde un punto de vista de renta variable, pero eso no es un punto de vista económico, que luego al final estaría interconexionado y acabaría afectando a la renta variable. Y os quiero también rápidamente, para dejar paso a José, que veamos un poco la situación de las materias primas, porque es lo que os contaba antes. Este es el mismo periodo, este es el Brent, este es el West Texas, y realmente llevan los dos más de un 30% de rentabilidad en el año. No es la tendencia primaria, pero en el corto plazo, en lo que va de año, es una tendencia completamente alcista y que además, curiosamente, ha ido de la mano de la apreciación del dólar. ¿Por qué? Por lo que os contaba, porque realmente desde un punto de vista de demanda sí está habiendo repunte y ha permitido que se pueda dar las dos cosas a la vez, cuando realmente sí que es cierto que bueno, la correlación es inversa. Pero esto no significa que no se vaya a ver afectado si hay una gran apreciación de dólar. Y de hecho, cuando ha habido datos que han impulsado el dólar, el petróleo sí que se ha visto afectado con caídas. Quien tiene más relación con eso es el oro, porque el oro cotiza en dólares y el oro siempre ha sido un activo refugio. Y en ese sentido sí que vemos cómo realmente cuando el dólar se aprecia, el oro cae y viceversa, ¿no? Y quería poneros el cobre, porque el cobre es una materia prima que es muy buena medida de la economía, y es cierto que el cobre, que además también cotiza en dólares, está completamente de capa caída. Lo que es cierto es que es un poco, en este caso, como todo tiene un motivo, es por lo que os comentaba. El mayor comprador de cobre es China. Ahora mismo tiene una situación de no necesita comprar tanto cobre y por eso los precios están cayendo. Es decir, están cayendo de forma natural desde un punto de vista de oferta y demanda. Llegados hasta aquí, la conclusión que yo quiero sacar para que en vuestra operativa, pensando en el dólar de aquí a las elecciones, podáis tomar decisiones correctamente. Bueno, la primera es que uséis gestión monetaria, que como os he dicho, no la hemos visto aquí, pero si queréis en el workshop lo podemos ver, o podéis apuntaros a cursos nuestros, lo que queráis. Esa gestión monetaria para medir el riesgo, porque ahora mismo la situación es de incertidumbre. Lo más importante es ver qué pasa con el Brexit. Sería complicado que la FED tomase decisiones antes del Brexit, aunque no es descartable tampoco, en un sentido de decir yo me hago el loco, los subo antes y luego veo lo que pasa. No creo que eso sea probable, pero no es descartable. Y una vez que tengamos la respuesta al Brexit, sí que es probable que haya subida de tipos, y a partir de ahí tenéis que tener en cuenta la correlación que tienen con estos activos y pensar que puede haber oportunidades en el dólar, siempre que tengamos en cuenta y estemos vigilando los datos de empleo, apostando por esa apreciación en el medio plazo. Pero acordaros que en el corto plazo los gráficos se mueven, pues como hemos visto con la vela del principio. Y ahora que yo os he contado esto, os voy a dejar con José Luis, mi compañero, que él va a hablaros también de divisas exóticas y relacionadas con las materias primas, ya un poco más desde el punto de vista de operativa y de oportunidades de trading que se pueden hacer a través de estas divisas, porque realmente el mercado de Forex es muy amplio, es el más líquido del mundo, como sabéis, y oportunidades siempre genera, ¿no? Y para no, como ahora mismo hay esta incertidumbre precisamente en el dólar, pues que podamos pensar en otros activos que implícitamente están relacionados, pero que os pueden generar oportunidades. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Sara. Gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Bueno, yo lo que pretendo en esta parte de mi intervención es mostraros que hay otro tipo de divisas, otro tipo de posibilidades de hacer trading. No solamente en divisas menos conocidas, sino también en lo que llamamos divisas exóticas. Así pues hay en general un estándar, ¿no? En cuanto a división de divisas, hablamos de los majors, estamos acostumbrados a hablar del euro-dólar, del cable de
el dólar yen, ¿vale? Esos 5 monedas principales que son el euro, el dólar, el yen, la libra y el franco suizo. Hay quien piensa también incluso que el australiano, por volumen, por importancia de su economía, debería estar incluido dentro de las divisas principales, pero bueno, yo doy por buena esta aceptación, estos 5, ¿vale? Este top 5 de divisas como majors. Hablamos también de divisas secundarias, se les llama commodity dollars o commodity pairs, en fin, porque son monedas de países que tienen recursos naturales, países que tienen un gran peso en el panorama de las commodities en general, ¿vale? Y bueno, como divisas secundarias, yo creo que estas 3 son bastante representativas. Hablamos del dólar australiano, el Aussie, hablamos del dólar neozelandés, el kiwi, y hablamos del loonie, el dólar canadiense, ¿vale? Hay quien piensa igualmente, siempre hay excepciones, que en este grupo también podríamos incluir al franco suizo. Ahora veremos, con los gráficos veremos la razón, ¿no? Y veremos también la correlación de estas monedas con las respectivas materias primas, que son pues materias primas en las que los países de estas monedas son eminentemente exportadores. Y dentro de las divisas exóticas podríamos, vamos a ver también las características ahora de forma detallada, pero podríamos detallar pues todas aquellas divisas que no forman parte de lo que estamos habituados a operar, ¿no? En general van a ser divisas de países en desarrollo. En esto, pues bueno, también lógicamente nadie piensa que Rusia sea un país en desarrollo o determinados países europeos, pues podemos hablar de la corona sueca, la corona pues Noruega, no son precisamente países en desarrollo, pero bueno, podemos incluirlo ya que no son divisas excesivamente negociadas dentro de estas divisas pues llamadas exóticas, ¿vale? Sin más, características de las commodity dollars. Como decimos, son países que tienen pues, una gran parte de su economía relacionada con determinadas materias primas. Aquí hablábamos de que el dólar australiano pues, tiene una gran correlación en concreto con el oro, así como con el cobre. Hablamos también de que el dólar canadiense, pues al ser un país, si no siendo un país entre los mejores o mayores productores de petróleo, sí que es cierto que por cercanía con Estados Unidos, pues tiene una gran exportación de ese petróleo, va destinado a la economía de Estados Unidos. Entonces eso hace que sea muy influyente en cuanto a o que le influya mucho en los movimientos del dólar. En el caso de Nueva Zelanda y Australia, pues son no solamente por proximidad, sino que son 2 países que tienen similares economías o similares políticas monetarias, políticas fiscales. Gran parte de las exportaciones de Nueva Zelanda van hacia Australia, entonces son 2 países que tienen una gran relación y por lo tanto sus monedas están muy correlacionadas. Con todo esto que os pretendo indicar, que muchas veces no nos atrevemos, sobre todo vosotros que estáis aquí porque os interesa principalmente el Forex, quizás no nos atrevemos a invertir en commodities porque bueno, pensamos por X razones, ¿no? que pueden ser quizás no productos que dominemos, pero podemos hacerlo perfectamente a través de las divisas que están tan relacionadas con esas determinadas commodities, ¿no? Como ahora veremos. Suelen emplearse además, con esto os quiero comentar, ya que poníamos por ejemplo el ejemplo de Australia, ¿no? Con el oro, fijaos que si una economía tan dependiente de un metal como el oro, ¿no? Como es el caso de Australia, si el oro empieza a subir o un país productor de petróleo, si esa materia prima empieza a subir de precio, ese país se acaba enriqueciendo y esa moneda al final acaba subiendo, ¿vale? Es la correlación que suele existir. Y por lo tanto esa economía que está en crecimiento lo que tiene como consecuencia es que tarde o temprano se suban los tipos. Aquí es donde entra en juego el carry trade, como también comentaba Sara. El carry trade no es más que, como sabéis, las monedas cotizan de forma que estamos hablando de una diferencia de tipos de interés de los respectivos países. El carry trade consiste básicamente en aprovecharse de esa diferencia de tipos a favor. Lo que haríamos es vender la moneda cuyo país paga poco tipo de interés y comprar aquella que paga un elevado tipo de interés, ¿vale? Y aprovecharme de ese carry trading. Esto lo que conlleva muchas veces es que los precios de esas monedas o la cotización de esa moneda cree una sobrevaloración, ¿vale? Es como un efecto cascada.
Puede ocurrir también, ocurre de hecho lo contrario, en el momento en que los precios de las materias primas caen, pues ocurre lo contrario, ¿vale? Probablemente ese país se ve forzado a hacer una política monetaria que le obligue a bajar tipo de interés y ahí se producen muchas veces fugas de capitales. Así que si vais a utilizar este tipo de correlación, si vais a operar en determinadas monedas fijándose en estas comentadas commodities, pues también tenéis que tener en cuenta que no es una correlación exacta, pero sí es cierto que en determinados casos es una gran correlación, en algunos casos hasta el 80%, ¿vale? Lo podemos ver incluso en gráficos con esto. Fijaos, voy a mostraros algunos ejemplos. Esto es el dólar canadiense frente al dólar americano, ¿vale? Esto es un gráfico de largo plazo, son velas semanales. Y esto es la cotización del petróleo, en este caso el West Texas, ya que es pues bueno, el petróleo que más se consume en Estados Unidos. Fijaos cómo es, ¿vale? Una coincidencia total. Los mínimos de enero de este año han supuesto, ¿vale? Los mínimos del dólar canadiense frente al dólar americano han supuesto también los mínimos del West Texas. ¿Vale? En el caso, bueno, por debajo del 0,70 para el par, y hemos llegado a ver niveles de 27, 28 dólares en el West Texas. Y fijaos cómo, además, pues bueno, se puede ver una correlación bastante exacta. Desde los mínimos de ambos instrumentos, de ambos activos, pues ha habido una recuperación y esa recuperación es calcada, ¿vale? Con bastante similitud. Entonces, si nos fijamos en la evolución o en la recuperación que pueda tener o estar teniendo el petróleo, eso nos puede ayudar también a tener una visión de hacia dónde puede ir la cotización de un par como el dólar canadiense frente al americano. Otro par, fijaos que Canadá también exporta mucho petróleo a Japón, ¿vale? Entonces otro par que se ve muy afectado y que está muy correlacionado con la cotización del petróleo es el par dólar canadiense frente al yen, ¿vale? Ahí tenéis otra idea. Yo os invito a que hagáis este tipo de ejercicios, ¿no? En vuestras cuentas, en cuentas demo, porque podéis ver realmente esa correlación. Aquí además, pues bueno, me ha gustado resaltar esta situación, esta figura, porque esto es un martillo, ¿vale? Esto es un hammer. Cuando veáis una vela de este tipo después de una tendencia bajista, podéis tener una gran certeza de que es una vela que os puede dar pues, una entrada exitosa, ¿vale? Es una vela que nos está anticipando un cambio de tendencia. Por el momento, pues ahí estamos. Esto es el caso de pues, el dólar australiano frente al dólar americano, ¿vale? Pero la correlación en esta ocasión es con el oro. Ya comentamos que es una economía que es uno de los grandes productores de oro, ¿no? Australia, y esa correlación existe igualmente. Tenemos los máximos del oro en el verano del 2011, cuando cotizaba pues, por encima de los 1.900 dólares por onza, y son coincidentes en cuanto a espacio temporal con los máximos que veíamos en el par, ¿vale? En el dólar australiano. En general van a ser monedas que cotizan frente a dólares. Esa correlación se va a ver más en los pares de estas monedas de países relacionados con las commodities frente al dólar, ya que, como bien comentaba también Sara, y como pues de todos es sabido, son commodities que se negocian en dólar americano. Aquí lo que he querido es traer también a colación algo, y eso es otro tip que os doy en vuestro trading, que es un MACD, ¿vale? Un MACD. Fijaos cuando hay un MACD en zona de sobreventa, que además está cruzando a la baja, eso es una señal muy efectiva. Si tenemos una vela como la anterior, no he querido adjuntar el MACD en el gráfico anterior para no emborronar tanto el gráfico, pero podríais, si hacéis el ejercicio, podréis ver que también teníamos un MACD en una situación, en este caso, de sobrecompra extrema y que estaba cortando al alza. Eso, junto al hecho de tener una figura de cambio de tendencia tan marcada, pues ya nos está dando dos variables para que nuestra operativa sea exitosa. Estamos utilizando velas mensuales para ver a largo plazo esa correlación, pero todo esto, todas estas técnicas las podéis lógicamente adaptar a vuestro espacio temporal de trading, ¿vale? Las señales que podamos ver, los cruces del MACD o ese determinado tipo de velas, las podemos también ver en espacios temporales intradiarios o en otro tipo de gráficos. Cada cual al final va a tener su periodo temporal de trading con el cual se va a sentir más cómodo que con otros.
Comentábamos también el kiwi, ¿vale? El dólar neozelandés frente al dólar americano. Y aquí la correlación en este caso, Nueva Zelanda es un país que es pues, eminentemente exportador de ganadería, ¿vale? Agricultura, ganadería. Y de hecho hay pues bueno, en el mercado de commodities hay algo que se llama el feeder cattle, es el ganado, ¿vale? Y la correlación aquí existe con esta commodity. Fijaos cómo los máximos del verano de 2014 en el caso del PAR, en niveles pues, bueno, en torno al 0,87 aproximadamente, coincidían con niveles de máximos de esta commodity. Desde entonces, una correlación muy directa de caída de la cotización. ¿De acuerdo? En el caso del franco suizo comentábamos que hay quien lo incluye también dentro de esa tipología de divisas. No es algo casual. Fijaos que Suiza pues tiene un alto porcentaje de sus reservas en oro. Por lo tanto, pues también está muy relacionada a su moneda y es un país además pues neutral políticamente, ¿no? Se considera que tiene bastante neutralidad política y de ahí que pues, cuando los inversores acudimos a activos refugio como el oro, pues puede tener una gran correlación también con esa moneda. El franco suizo de por sí es una moneda refugio. ¿Vale? Comentábamos también divisas exóticas. Os quería hacer una mención sobre bueno, las características principales. Son monedas en general con baja liquidez, son monedas que no se negocian en exceso, ¿vale? Forex de por sí, en todo caso, es un mercado con una gran liquidez. Por supuesto, cualquier moneda considerada exótica va a tener un gran volumen de negociación, pero no tanto como pudiéramos tener con los principales pares. Pertenecen en general a países en vías de desarrollo, como comentábamos, pues bueno, esto hay otras divisas que se pueden incluir en este grupo que no pertenecen lógicamente a este tipo de países. Se negocian contra el dólar, esto es importante, porque hay determinadas monedas que nos permiten operar o quizás estamos o podríamos operar porque vemos una oportunidad, pero no las negociamos directamente con el dólar. Habría que hacer un cruce, ¿vale? Cuando estamos operando en cambios cruzados, ya que tenemos que hacer una doble transacción, en general la horquilla, en general el spread, en general el coste de acceso va a ser superior, ¿vale? Y esto sería pues uno de los aspectos quizás menos interesantes que pueda tener la negociación y la operativa en este tipo de divisas. Supone mayores costes de negociación, de transacción y riesgos también. Riesgos no solamente porque son divisas, sobre todo cuando hablamos de países en vías de desarrollo, que están generalmente reguladas, controladas y que pueda haber un cambio de repente a nivel político que pueda suponer un cambio brusco en la cotización y eso nosotros no lo podemos controlar. Y también riesgos en el sentido de que no son divisas pues, bueno, recomendables para inversores que no tengan un trading que sean noveles, ¿vale? Y por contra, pues, y esto sería también al hilo del punto anterior, pues nos pueden ofrecer mayores oportunidades. Son divisas además que suelen tener recorridos más bruscos, de mayor recorrido, de mayor rentabilidad, ¿vale? Nos pueden dar mayores oportunidades de trading. Quería, porque el tiempo apremia, pues bueno, mostraros algunos ejemplos, ya que hemos estado haciendo mención. Esto es un ejemplo, fijaos, en el dólar canadiense frente a la lira turca, ¿vale? Son pares, además, que podemos encontrar en plataformas, lo podéis encontrar en la plataforma de CMC, en la Next Generation. Son pares perfectamente negociables. Yo puedo hacer operativa en este tipo de par con una horquilla que en general pues tampoco es tan grande. Fijaos, aquí lo que tenemos es a priori un doble techo en velas semanales, ¿verdad? A mí siempre me gusta en los seminarios, para clientes, en los eventos, pues incidir en la sencillez, ¿vale? La sencillez cuando vamos a operar, porque muchas veces las cosas básicas, los aspectos sencillos son los que nos pueden dar oportunidades de trading, ¿vale? Y algo como identificar un doble techo, pues como la consiguiente, como sabéis, proyección a priori bajista me puede suponer una oportunidad de entrada. Aquí he hecho alusión al dólar australiano frente al yen. Fijaos cómo esto es muy interesante. Cuando somos capaces de identificar una línea, una directriz bajista, una directriz alcista, ¿vale? Pero que tiene unos claros puntos de tangencia, pues
ahí tenemos una oportunidad, ¿vale?, de operar. Si es una directriz bajista, tenemos una oportunidad de cortos de libro. Ya después lo vamos gestionando con un stop dinámico, vamos buscando niveles de soporte. De hecho, en el siguiente gráfico, pues, que es el mismo que el anterior, pero más en detalle, pues vemos que esta canalización es lo que me puede dar un objetivo del trade que habíamos abierto en este punto de tangencia de la directriz bajista. Y perfectamente podríamos verlo en la base del canal, que además coincide, como os fijáis, en una zona de soporte muy importante, de niveles de 2010 y 2011. Importante que tengamos siempre una visión también de lo que ha hecho la cotización del par en el pasado. Otra oportunidad, todo esto son velas o cotizaciones recientes, ¿vale? Otra oportunidad es en el euro frente al dólar de Singapur. Fijaos cómo, lo mismo que comentábamos antes, buscamos puntos de tangencia y eso me da niveles de entrada o de entrada de cortos o de entrada de largos en el caso de que lo rompiera. Ya para ir terminando, el dólar frente al rand sudafricano, comentaba efectivamente Sara, pues que también es un par o una moneda que se ve muy influida por esa correlación que tiene con el platino, ¿vale? Además, podríamos ver en un gráfico. Con esto lo que he querido mostrar, fijaos, estos son velas mensuales, ¿vale? Pero lo que quiero mostrar es, igual que antes veíamos el caso del martillo, pues esto es una estrella fugaz. Esto es una vela, a mi juicio, muy, muy efectiva, ¿vale? Si sois capaces de identificar en el periodo en que vosotros hagáis trading, sois capaces de identificar una vela como esta, es una vela de ida y vuelta, al final de una tendencia, en este caso alcista, pues es una vela que nos puede suponer una gran efectividad en nuestro trading. Le añadimos además que lo tenemos fuera de Bollinger, ¿vale? Quedaos con estos tips y bueno, pues sin más incidir en lo mismo, que tenéis muchas oportunidades de trading, posiblemente en monedas a las que no estáis acostumbrados a seguir, pero sí os invito a que, pues bueno, a que chequéis y sobre todo que veáis esa correlación con esas determinadas commodities que os pueden ayudar muchas veces ante la duda a ver la tendencia de esos pares y bueno, y encontrar oportunidades. Recordaros que vamos a estar en el taller, en el workshop, en un ratito, por si tenéis alguna consulta y bueno, muchas gracias por todo.